Actividad 3. Alteraciones neurológicas en la infancia. Me presento, mi nombre es Andrea Estefanía Villanueva y mi compañera de grupo Sonia Alexandra Ariza Peña de la Universidad Iberoamericana, programa Psicología Virtual, asignatura Seminario de Profundización 1, Neuropsicología Infantil y del Adolescente, del docente Óscar Gerardo Rodríguez. Iniciamos preguntándonos qué son las alteraciones neuropsicológicas. Cuando hablamos del déficit neuropsicológico, nos referimos pues a las alteraciones que se producen tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual. Las alteraciones cognitivas se corresponden con dificultades a la atención, a la memoria, al lenguaje o al razonamiento, mientras que las alteraciones emocionales o conductuales se refieren a dificultades para controlar las emociones o cambios que pueden producir en la personalidad o en la conducta, como la irritabilidad, la impaciencia, la impulsividad, la apatía o la desinhibición. Los déficits neuropsicológicos tras una lesión cerebral pueden ser, y de hecho generalmente son, muy diferentes entre un paciente y el otro. El número de déficit neuropsicológico y su gravedad va a depender de diversos factores, como el tipo de lesión, la localización y extensión de esta, las complicaciones que ocurren durante la fase aguda e incluso las características propias del paciente. Muchas veces sucede que durante la fase aguda los déficits neuropsicológicos, es decir, las conductuales y los cognitivos, pueden pasar desapercibidos durante esta fase, tanto para los familiares como incluso para el personal de hospital de agudos, por tratarse de una fase en la que los pacientes están sometidos a pocas demandas de esta índole. En los casos más leves es posible que los trastornos que aparecen inicialmente se puedan resolver en las primeras semanas, tras el daño cerebral. Pero generalmente los déficits neuropsicológicos persisten, sobre todo si no se les trata, e interfieren sobre la recuperación de las capacitaciones físicas, así como sobre la funcionalidad que puede alcanzar un paciente, afectando por tanto a todas las esferas de su vida personal, social y laboral, y permitiendo o impidiendo que los pacientes puedan retomar su vida anterior o daño cerebral, y puedan reintegrarse al mayor o menor medida. Por eso es tan importante que el neuropsicólogo realice una adecuada descripción, valoración, diagnóstico y programa de tratamiento de las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales secundarias al daño cerebral, además de proporcionar información y apoyo e intervención específica a sus familiares. Entonces, así, ¿cuál es la definición del trastorno del desarrollo? Es fundamental conocer el desarrollo del sistema nervioso y sus diferentes etapas para comprender los déficits que pueden aparecer por un desarrollo anormal del cerebro o a causa de daños en el mismo a edades tempranas. Dependiendo del momento en el que se produzcan estas anormalidades o daños, que puede ser durante el embarazo, en el periodo perinatal o en el transcurso de la infancia, sus repercusiones varían. Los trastornos de neurodesarrollo comprenden el trastorno de déficit de atención hiperactividad, el trastorno del espectro autista, las dificultades del aprendizaje como la dislexia y las definiciones en otras áreas académicas, la discapacidad intelectual y el síndrome de Rett. Hablaremos así entonces inicialmente del TDAH. Se caracteriza por síntomas manifestados de desatención y o impulsividad, hiperactividad. Se presentan subtipos dependiendo de si el síntoma predominante es el déficit de atención, la hiperactividad, la impulsividad o si ambos equivalentes. Es un trastorno que se hereda hasta un 80%. Se nace con la probabilidad de que se manifieste en su neurodesarrollo con un porcentaje muy alto, si hay otros elementos familiares diagnosticados. Los estudios epidemiológicos muestran que de 3 a 5% de los niños en edad escolar pueden recibir este diagnóstico. En Colombia se estima que hay aproximadamente 33 millones de niños y adolescentes, de los cuales 1.5 millones podrían ser diagnosticados con TDAH. El TDAH es un trastorno de neurodesarrollo que surge durante la niñez. Más allá de la falta de atención y la hiperactividad, entre los síntomas se caracterizan esta afección de que se encuentran ciertas dificultades cognitivas, como un mal rendimiento de la memoria del trabajo. ¿Cuáles son sus manifestaciones? La desatención, la falta de atención a los detalles y de errores por descuido, dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas, se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes, parece no escuchar cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones ni finaliza tareas, tiene dificultades para organizar tareas y actividades, evita en la medida de lo posible tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, es un descuido en las actividades diarias.
La hiperactividad. Se remueve en el asiento o mueve en exceso manos y pies. Se levanta en situaciones en las que debería permanecer sentado. El exceso de energía. Corre o salta excesivamente en situaciones inapropiadas. En adultos, sensaciones de inquietud. Dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Y habla en exceso. Impulsividad. Se precipita en las respuestas sin haber dejado acabar la pregunta, tiene dificultades para guardar turno, interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. Hablaremos también del trastorno específico del aprendizaje. Las habilidades cognitivas no son homogéneas en una misma persona, pero sí, tras un desarrollo apropiado existe un área particularmente deficitaria. Nos referiremos a un problema específico en el aprendizaje. Se caracteriza por un rendimiento académico sustancial por debajo de lo esperado dadas las edades cronológicas del sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza apropiada para su edad. Interfieren significativamente en el rendimiento en la escuela, dificultando el adecuado progreso del niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes educativos. Un trastorno específico del aprendizaje es un trastorno de carácter neurobiológico asociado a factores genéticos que dificultan el aprendizaje de las áreas instrumentales, es decir, de las áreas relacionadas a la lectura, a la escritura y a las matemáticas. Trastornos específicos del aprendizaje. Trastorno de lectura, la dislexia. Se caracteriza por un deterioro de la capacidad para reconocer palabras, lectura lenta o inseguridad y escasa comprensión. Sin embargo, algunos de los errores comunes que puede ocurrir en los niños con dislexia incluyen reversión de las letras o números, como confundir la B con la D o el 6 con el 9, confundir letras que se parecen entre sí, como la P y la Q o la N y la U. Listo. Trastornos de la expresión escrita. La disgrafía. El problema puede estar en la escritura concreta de las palabras o en la redacción composición general. Los niños que la manifiestan no necesariamente presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales, pero sí suelen sufrir una falta de habilidades motoras. El niño tiende a adaptar posturas muy complicadas para escribir. El niño cambia con regularidad la presión cuando escribe cada letra. Si el niño escribe de manera lenta debido a que tiene dificultad para modelar la imagen mental que tiene de cada letra y su escritura no es uniforme. Y finalmente el trastorno del cálculo, la discalculia, afecta el aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos, la suma, la resta, la multiplicación y la división, más que a los conocimientos matemáticos más abstractos, como la álgebra o la geometría. La dificultad para asociar una palabra y el símbolo, por ejemplo, que el número 4 es lo mismo que la palabra 4. Problemas para recordar las tablas de multiplicar u otros hechos matemáticos. No poder juzgar correctamente la velocidad o la distancia. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Hasta una próxima vez.